Capítulo 58. La presión en el aire era tal que Ichigo podía sentir la piel de gallina formándose sobre su piel, pero al mismo tiempo, una sensación de temor inexplicable. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras contemplaba la forma más pequeña de lo que fuera que Apache, Sun-san y Milagro se habían creado. El área misma a su alrededor difería de todo lo demás. Era pesado y espeso por la tensión. Aion. Este era el nombre que Ichigo había oído decir antes a Apache, Milagro y Sun-san, pero la sensación ahora era completamente diferente a la anterior. Era más controlado, incluso más refinado, a pesar de poseer un salvajismo bestial que rozaba lo monstruoso. En parte tenía que ver con la espada que Aion estaba empuñando, emitiendo lo que nadie más sabía que era un aura divina del espíritu Zanpakuto poseído dentro de ella, pero principalmente porque la energía estaba por encima de su nivel de existencia para sentir. Por lo tanto, lo que solo se podía sentir era una sensación subyacente de represión y asombro de un estado superior del ser. A las madres de Aion les encantó, se formaron destellos en sus ojos. Los comienzos de la fuente del orgullo maternal y el ego inflaron sus perspectivas. El área se calentó con una especie de ferocidad y presencia primarias que tarde o temprano sacó a Sun-san y Milagro de su aturdimiento lo suficiente como para finalmente darse cuenta de los vanos alardes de Apache. Sin embargo, las palabras de protesta y crítica que estaban a punto de escapar de sus labios fueron silenciadas por el viento helado de una energía espiritual en constante aumento. El semblante de Ichigo se confundió, los labios se torcieron en una mueca mientras se protegía la cara de la tormenta que se avecinaba. Un extraño zumbido resonaba alrededor de Pernida. Quizás debido a la falta de boca, Pernida recurrió a crear una frecuencia vocal con la energía espiritual que la rodeaba. Interesante, habló Pernida con esa misma voz incorpórea. Era como el sonido de un papel de lija rayado o el chirrido de una tiza en una pizarra. Jejejejeje, la inquietante risa de Pernida fue perturbadora por derecho propio, pero lo que hizo Pernida a continuación hizo que todos entrecerraran los ojos. La energía espiritual de Pernida aumentó bruscamente cuando los mismos haces de nervios que había inyectado antes en la forma más grande de Aion comenzaron a irradiar calor y luz. Más allá del milagro otorgado a Pernida por Iwatch, el mismo Pernida tenía sus propias habilidades únicas. Como la antigua mano izquierda del Sulkin, Pernida estaba hecha completamente del poder y la carne de los que la Guardia Real se enorgullecía de atravesar las barreras del palacio del Sulkin. Esto le otorgó una mayor defensa y habilidad física, pero más que eso fue el tipo de existencia que el Sulkin era como el ancla de este mundo. Un relé de información con conocimiento de todas las cosas en el dominio. El Sulkin estaba en todas partes y en ninguna parte, lo que hacía que la conceptualización de su ser fuera bastante arbitraria en cierto sentido. Pernida como la mano izquierda del Sulkin heredó esta singularidad para abarcar y aceptar todo. Más allá del poder de CD Compulsory, dos habilidades eran la fuerza principal de Pernida además de sus manipulaciones anatómicas. Evolución orgánica, seguida de replicación adaptativa. Estas dos habilidades eran exactamente lo que Pernida pretendía demostrar como la división entre ella y la chusma inferior. A través de la replicación adaptativa, Pernida podría absorber e imitar la información de los objetos. A través de la evolución orgánica, Pernida podría consumir y obtener habilidades, rasgos y aspectos de la biomasa. No había oponente que no pudiera derrotar a tiempo. En cuanto a la biomasa y la energía espiritual de Aion en su forma gigante, Pernida tenía mucho con lo que trabajar. ¿Qué está haciendo? Ichigo susurró a la persona más cercana a él, a saber, a Aroniero. En lugar de responder, una expresión extrañamente pensativa cruzó el rostro de Aroniero cuando notó que Pernida consumía la masa corporal anterior de Aion. El proceso y el resultado estaban extremadamente familiarizados con él. Prepararse. Fue todo lo que Aroniero pudo decir como advertencia. Bastardo como yo. Las palabras de Aroniero pasaron completamente por encima de la cabeza de Ichigo, pero no a Apache, Sun-san y Milagro quienes entendieron la implicación. Ese está comiendo a mi bebé. Los ojos de Apache se inyectaron en sangre, Sun-san y Milagro la agarraron del brazo antes de que pudiera darle a Pernida un pedazo de su mente, literalmente. Sun-san y Milagro no se hicieron ilusiones de que Pernida dominaría rápidamente a Apache e incluso podría absorberla también, y mucho menos su cerebro. El único que aparentemente no se vio afectado por los desarrollos fue la forma más elegante de Aion. La fuerza de Pernida puede haber aumentado de acuerdo con la de Aion, pero había ciertas propiedades que no se copiaron.
A saber, el poder y la leyenda del noble fantasma en la mano de Aion ayudándolo en la batalla. El aspecto de la divinidad más allá de los límites de las almas no era algo que pudiera lucirse o recrearse fácilmente, incluso a través de la replicación adaptativa de Pernida. Por si valía la pena, los muchos nervios que Aion venció con el hacha espada en defensa de los que estaban detrás de él, simplemente accedieron a la composición de la marca del hacha espada y nada más. Estaba hecho de piedra. Era negro, una sombra de obsidiana. ¿Propiedades especiales? Los lados eran romos, y el borde dentado capaz de forzar el desgarro de la carne y aplastar el hueso sin importar la nitidez. En este caso, no era la espada la que era única, sino el portador que ejercía el poder de su leyenda lo que importaba. Un arma era tan buena como la persona que la empuñaba, y Aion ya no era el mismo de antes. De hecho, Aion ahora era más un auxiliar que un componente principal en la construcción que alimentaba un nuevo concepto conocido solo con el nombre de noble fantasma. Leyendas que se extienden a lo largo de la historia del hombre, cristalizadas para encarnar las palabras y hazañas de historias pasadas. Sí, el mito y la tradición eran el conducto, la cerilla y la mecha. La montaña se mantiene firme, atestiguada por la tarea de 12 trabajos que se creían imposibles pero que se cumplieron a pesar de todo. Tenacidad inquebrantable. Ferocidad implacable. Quien poseyera la sangre de los dioses necesitaría un misterio divino del mismo nivel para afectarlo. Aion podía sentir la presencia de una presencia constante envuelta en locura que influía en sus acciones, pero aún así, se sentía bien. En esta ira cegadora que corría por las venas de Aion, un propósito permanecía a través de la neblina. Patéale el trasero. Mami está mirando detrás de ti. Sin dudarlo. Sentirlo. Que los medios cristalizados en las palabras transmitidas a través del hombre, se manifiesten aquí. La muerte no es el final, sino el principio. Aion continuó rechazando varios de los ataques de Pernida, hasta que finalmente, simplemente se detuvo y dejó que se estrellaran contra su pecho mientras un rugido primitivo escapó de su boca. Tin. Tin. Sonido metálico. Lo que te mata una vez, ya no te volverá a matar. Era como golpear acero con agujas endebles. La energía mágica pulsó en Aion a través de su agarre en el hacha espada, su piel cambió a un gris teñido, el blanco de sus ojos destellando rojo. Mano de Dios, el fantasma noble del mito del héroe Heracles, portador de la espada en la mano de Aion, y una manifestación del espíritu Zanpakuto contenido en su interior. A través del poder promulgado en esta habilidad, el cuerpo del usuario era similar a una armadura conceptual de clase divina. Los métodos que lo mataron una vez, ya no podrían matarlo de nuevo por un total de 11 muertes que representan el logro monumental de los 12 trabajos de la mitología griega. Kuke, fue la primera palabra que salió de la boca de todos mientras veían todos los ataques a distancia de Pernida rebotar directamente en el cuerpo de Aion. Fue solo después de que Pernida dejó de disparar y deseó varias manos para destrozar físicamente a Aion que Aion incluso reaccionó. Incluso entonces, después de aparentemente tomar la delantera y herir fatalmente a Aion apuñalándolo con una fuerza contundente, la misma táctica ya no funcionó. Lo que despertó a Pernida más de lo que estaba dispuesto a admitir, fue que incluso el regalo que le otorgó Iwatch, la compulsión, se encontró con el mismo nivel de resistencia al tratar de matar a Aion de manera similar a su forma más grande. Sin embargo, esto era imposible. Nadie podría negar la capacidad del milagro concedido sobre él. ¿Qué fue esto? Por primera vez, un rastro de duda brilló en los ojos de Pernida. No lo subestimes porque era solo una mano, pero aprendió rápidamente mientras analizaba a Aion en la batalla. Un aspecto destacaba entre los demás. Era prácticamente imposible matar a Aion de la misma manera 2 veces. Tú, molesto, dijo Pernida con voz áspera, cambiando su estrategia, solo para encontrarse con una mano presionando su cuerpo principal y arrastrándolo a través de una pared cercana del antiguo palacio del Rey de las Almas. La sangre rompió y manchó los azulejos blancos, agrietados y desmoronados. Fue bárbaro. Una demostración directa de fuerza física y poderío, y Milagro se sonreía con tanto orgullo y júbilo que sus colmillos estaban a la vista. Para el resto de espectadores, hubo una conclusión simple que todos infirieron idéntica a los propios pensamientos de Pernida. Nadie sabía cómo, incluidos Apache, Sumsan y Milarrose, pero Aion ya no moriría de la misma manera 2 veces. ¿Un poder recién desarrollado? Ver.
Apache sintió abruptamente que el corazón le latía con fuerza en el pecho a pesar de que casi había sido arrastrada por la onda expansiva del choque de Aion y Pernida. Esa tenacidad y vitalidad es todo mío. Yo. Se formó una marca sobre la frente de Sun-san, sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas antes de regañar a Apache con un siseo. ¿Todos ustedes? ¿No ven la gracia de los movimientos de Aion, el estilo elegante de su espada? Esa soy obviamente yo, dijo sarcásticamente desde un lado, después de haber recuperado la compostura bajo la protección de Aion. Milagro parpadeó. Mierda, qué elegancia. Como si ustedes, perras, no pudieran ver la pura ferocidad y el poder en sus golpes que ninguno de sus débiles músculos podría generar. Eso es claramente mío. Apache gruñó, chocando con las cabezas de los otros dos y todos tratando de tirar del cabello unos a otros solo para probar un punto. Bueno, tengo buenos rasgos, ¿ves esa elegante piel alrededor de sus piernas? Espetó Apache, la mano de Sun-san tirando irritadamente de su mejilla. Ese soy yo, exactamente como mi pelaje. Incluso tiene mis cuernos y mi temperamento. Doy los mejores rasgos. No, mis músculos. ¿Alguno de ustedes tiene un paquete de 8 debajo de su gordura? Milagro se apartó la cara de Apache y irritó a Sun-san con el pinchazo. ¡Qué toscos, bárbaros, viendo pero ciegos!, dijo Sun-san mientras intentaba empujar las cabezas de Milagro y Apache hacia abajo. Los mejores rasgos de mi Aion son mi estilo, mi figura, mi agilidad y mi sofisma. Maldita serpiente, estás mal de la cabeza. Tú eres el que está ciego. Apache y Milagro se gruñeron simultáneamente, empujando contra la tiranía de Sun-san. Oye, deja de tirarme del pelo. Deja de intentar sacarme los ojos. Perra. No tú. Joder, ambos están celosos de que yo sea la mejor mamá. En la distancia, a poca distancia de Aion y Pernida chocando, una figura de repente se sintió algo perdida cuando el comportamiento de los otros tres comenzó a decaer. ¿Qué están haciendo? Ichigo tartamudeó en estado de shock, incapaz de comprender cómo pueden discutir en medio de todo esto. Sé que crearon ese monstruo, pero no deberían saberlo mejor. De repente, una mano palmeó el hombro de Ichigo detrás de él. ¿Caen? Las facciones de Aroniero estaban rígidas por la vergüenza, incapaz de siquiera mirar a Apache, Sun-san y Milagro y haciendo una mueca. Por tu bien, prima, no te molestes. Aroniero aconsejó casi exasperado antes de que sus rasgos se pusieran severos. Tenemos cosas más importantes que considerar, como cómo inclinar la balanza. Aroniero observó el choque posterior de Aion y Pernida abajo con ojo crítico. Aion cortaba en dos a Pernida cada vez que se acercaba, pero cada vez que Pernida se reducía a la mitad, se replicaba en varios cuerpos más en un ciclo interminable. En la misma línea, Pernida trató de obtener Godan, pero descubrió que los nervios que había pegado a Aion y el hacha espada en sí no tenían esta propiedad ni siquiera para copiar. Lo que Pernida no entendió fue que era conceptual, derivado de la tradición. Por lo tanto, Pernida no tuvo más remedio que buscar otros métodos para matar a Aion 11 veces más. El problema era que Aion no se iba a quedar ahí y aceptarlo. Rozando la parte inferior de su barbilla, Aroniero pronto asintió para sí mismo antes de volver a centrar su atención en Ichigo. Esos dos parecen equilibrados, y si podemos ayudar de alguna manera, podemos ganar y ayudar a los demás. Aroniero aconsejó antes de considerar cómo Ichigo podría ayudarlo. Escucha, hay algo que quiero probar. ¿Puedes ayudar? La voz de Aroniero se ahogó repentinamente de golpe. Dale una paliza. La mejor mami te está apoyando. La voz de Apache interrumpió directamente a Aroniero, los tres seguían peleándose pero actualmente unidos en este único aspecto. Oh, cállate Apache, Aion, aplástalo. Gritó Milagro, agarrando a los otros dos con llaves de cabeza, pero fallando a Sun-san, quien se escabulló. Tomando aliento, Sun-san levantó una manga para cubrir la mitad inferior de su rostro, orgulloso y eufórico por el aumento del poder de batalla de Aion. Siempre tan groseros, los dos, ejem. Aion, mata a ese puto. Silencio. Apache y Milagro se parpadearon mientras se volvían hacia Sun-san, quien las miraba fijamente como un búho, apretando la manga que cubría su boca más cerca de sus labios mientras la parte superior de sus mejillas se teñía de rojo. ¿Qué? ¿Nunca has visto a una mujer elegante antes? Ichigo se sintió atónito, no por los tres ya, sino por lo acostumbrado que parecía todo este Karien. Como estaba diciendo, dijo Aroniero rotundamente, optando por ignorar a los otros tres.
Necesito tu ayuda, prima. Poco a poco, Ichigo asintió. Esto fue una locura. No, en realidad, eso era solo el sentido común de Ichigo, pero incluso él sintió cierta forma de temor cuando su primo Kaien se movió sutilmente para capturar uno de los apéndices cortados de Pernida. Hubo un pequeño retraso en el que la parte cortada de Pernida se retorció antes de convertirse en una réplica perfecta del mismo Pernida, pero era el momento que Kaien estaba esperando. Ichigo, ahora. Lo sé, ya lo escuché. Ichigo se quejó. La velocidad de Ichigo era mucho más rápida que la de Aroniero y también era razonablemente mucho más poderoso en su estado actual como Orou con cuernos. Por lo tanto, el favor que Kaien tenía en mente era que él se pusiera en posición de capturar una de las piezas retorcidas de Pernida cortadas por Aion mientras Kaien terminaba sus preparativos. ¿Esto realmente iba a funcionar? Sin perder más tiempo, Ichigo dejó a un lado su espada y luchó contra la bolsa de carne que se estaba formando mientras la presionaba con su energía espiritual. La forma en que se retorcía y burbujeaba se sentía como si estuviera sosteniendo una bola de gusanos. Ichigo, para decirte la verdad, desarrollé una nueva habilidad como Orou que me permite absorber el poder de los demás, la habilidad de Bora tanto como esta cosa puede hacerlo. Me gustaría intentarlo, incluso una pequeña parte de él servirá. Kaien había explicado que él era como Ichigo, siendo parcialmente hueco después de su huecalización. La única diferencia es que adquirió una habilidad en el proceso. Sabes que este tipo también puede absorber poderes, ¿verdad? Aroniero no respondió. Para él, siempre fue una batalla de voluntades, y no era ajeno a la lucha contra el control dentro de sí mismo por la posición de conciencia principal. Esto no debería ser diferente, y algo acerca de la posibilidad de consumir parte de la energía espiritual de Iwatch otorgada a Pernida hizo cosquillas ante el hambre insaciable de su habilidad. Pero eso significa que me volveré lo suficientemente fuerte como para marcar la diferencia si hago equipo con ese tal Aion. Ichigo frunció el ceño antes de negar con la cabeza. Si vas a intentarlo, apresúrate. Esta cosa es repugnante y no pasará mucho tiempo antes de que recupere el control de sí misma. Es un placer, prima. Aroniero terminó rápidamente sus preparativos y apuntó su mano a Ichigo que sostenía la pieza de Pernida en su lugar. Ahora muévete. Ichigo no tuvo que ser dicho dos veces. Usando su presión espiritual para mantener la masa retorciéndose en su lugar, se alejó como un rayo antes de que tentáculos blancos y huecos se extendieran de la mano de Aroniero. Envolviendo la pieza de Pernida, Aroniero inmediatamente activó su habilidad principal. Glotonería, devorar. Un pulso resonó dentro de la mente de Aroniero cuando los signos reveladores de una oleada de poder que entró en él hicieron que sus labios se estiraran hacia arriba. Sin embargo, el momento duró poco. Aroniero abrió mucho los ojos. Idiota, tú, en realidad, deseas absorber uno de mí. Yo. Maldito hijo de puta, solo date prisa y muere. No tienes poder aquí, murmuró Aroniero en voz baja, concentrando todo en su habilidad devoradora. Fue una batalla de voluntades entre todas las personalidades absorbidas dentro de Aroniero contra Pernida. Las venas reventaron sobre la piel de Aroniero, muchas reventaron y salpicaron sangre por todas partes antes de que sus rodillas comenzaran a tambalearse. Se tambaleó, jadeando, mientras la expresión de su rostro se volvía más y más feroz. Kaien. Genial, ¿ahora qué? Aroniero estiró la cabeza hacia un lado, solo para ver varias flechas espirituales que se dirigían hacia él. Aparci, Milar-Rose y Sun-san eran una cosa, pero Aion no mostró ningún interés en proteger a los demás. Ichigo se movió para defender. Blandiendo su espada, presionó su antebrazo sobre la parte plana de la hoja y comenzó a rebotar los ataques en otros lugares. Se sentía como si pudiera manejar la situación, sus ojos rastreando todos los proyectiles ante él, pero luego la realidad comenzó a golpear que no había final a la vista. Kaien, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? En lugar de responder, Aroniero escupió sangre, sus ojos prácticamente rodaron hacia la parte posterior de su cabeza mientras se desplomaba, casi perdiendo el equilibrio. Mierda. ¿A mí? ¿Perder? Imposible. Nunca. Aroniero rechinó los dientes, hirviendo por dentro mientras cerraba los puños. Desafortunadamente, mientras la batalla rugía dentro de él, físicamente, su cuerpo se estaba desmoronando. Finalmente, ya sin poder sostenerse, Aroniero cayó hacia adelante mientras Ichigo continuaba defendiéndolo.
Maldita sea. Antes de que Aroniero pudiera comenzar a caer al suelo, fue levantado bruscamente como un saco de papas. Idiota, murmuró Apache cuando apareció, arrastrando el trasero de Aroniero a un lugar seguro mientras el hombre en cuestión gemía por la batalla interna que enfrentaba. Volviéndose hacia Ichigo, Apache gritó. Asuipe. Sígueme. A mi bebé no le importas una mierda, pero no importará si estás junto a nosotros. Apache gruñó y usó sonido antes de volver a centrar su atención en el bastardo codicioso que estaba a su lado. ¿Nunca has oído hablar de no tragar veneno? Débilmente, Aroniero levantó la mirada antes de simplemente gruñir con mucha dificultad. Fuka, fuera. Su voz sonó inconexa, una extraña mezcla de todo lo que había consumido hasta ahora. Una garrapata se formó sobre la frente de Apache. Su temperamento siempre había sido corto de fusión. Dipsit, te dejaré caer, solo mírame. Básicamente te estás muriendo allí y tienes el descaro de replicar. Silencio. Aroniero ya no respondía, estaba demasiado concentrado en sí mismo y no estaba dispuesto a pensar en las consecuencias si perdía esta guerra interior. Ja, tonto, escupió Apache, frunciendo el ceño, pero aflojó el agarre alrededor de las áreas donde podía ver a Aroniero herido por vasos sanguíneos rotos. Si le preguntabas a Ichigo, Apache estaba siendo considerado, pero si le preguntabas a Apache, inmediatamente diría que no quería la sangre de un debilucho sobre ella. Ambos eran discutibles, pero no obstante inútiles para contribuir a cualquier estrategia significativa. Apache frunció los labios mientras miraba hacia donde Aion y Pernida continuaban peleando. Fue un simple caso de indefensión en la situación lo que arruinó el estado de ánimo de todos. Cada golpe de los combatientes producía ondas de choque que obligaban a todos los que estaban cerca a agacharse y protegerse la cara del choque de Aion y Pernida. Maldito monstruo. No hay forma de que venza a Aion, murmuró Apache en voz baja. La situación no iba a ninguna parte, y rápidamente. Peor aún, nadie sabía cuánto tiempo Aion podría mantener su nivel de poder y habilidad dado que Pernida no parecía cansarse. Sin perder el tiempo, Apache acomodó a Aroniero y se apresuró a regresar a donde estaban Sun-san y Millar Rose, con Ichigo siguiéndolos mientras soportaban la presión juntos. Aunque ahora estaban a salvo como grupo, eso no cambiaba el hecho de que tenían que hacer algo para inclinar la balanza. Fue en ese estado de impotencia que intervino una intervención casi calculada y oportuna. Parece que todos ustedes están teniendo problemas. ¿Esta voz? No había nadie que no pudiera reconocerlo, tanto amigos como enemigos por igual. Hoy, es ese bastardo Gaizen. Millar se refunfuñó, buscando si él estaba cerca pero sin encontrar nada. ¿Qué quieres? Como si necesitáramos tu ayuda. ¿Cómo es que nos hablas? Estoy en todas partes, pero no. El mundo es mi dominio entre los límites de la ilusión y la realidad. El labio de Apache se torció con irritación, sus manos arrojaron a Aroniero al agarre de Sun-san antes de gritar al aire. Llegar al punto. Impacientes e impertinentes somos, muy bien. Estoy aquí para darles una pista a todos. El área quedó en silencio. Ciertamente era cierto que Apache, Millar Rose, Sun-san e Ichigo se encontraron en un callejón sin salida en esta batalla, pero hasta el punto de pedir ayuda a Aizen. Apache y Millar Rose inmediatamente pusieron muecas de consternación, mientras que Sun-san suspiró pesadamente al imaginar lo que pensaría la dama Arribel. Aún así, esta batalla no se trataba solo de orgullo o mezquindad. Esto era por el futuro de Lady Arribel y Shirou. ¿Una pista? Sun-san preguntó mientras chasqueaba la lengua. Esa mujer a la que llamas silenciosa, la necesitarás. La investigación y la observación de los datos del primer encuentro de Kinki con ella indican una anomalía. Ella es el Cero. Silent era un nombre que todos los que se quedaron en las tierras de Basto o Fuite conocían al menos de oídas de la invasión de Soul Society, o personalmente para aquellos cercanos a ella. Ichigo no fue la excepción, solo que le tomó más tiempo procesar las palabras de Aizen. Silencio, no es eso, oye, ¿qué diablos quieres decir? Lo digo en un sentido literal, obviamente. Las rarezas y anomalías que la rodean la convierten en el peón clave contra Kinki. La antítesis. Su sola presencia debería ser suficiente, sea consciente de ello o no. No, inmediatamente negó Ichigo, entendiendo rápidamente lo que Aizen estaba insinuando que hacían. Depende de ustedes si confían en mí o no, pero realmente todos tienen el lujo de dudar, y mucho menos los que los rodean.
Aizen tenía razón, todos en la escena estaban cada vez más pensativos. Pernida era un Kinky que podía usar la energía espiritual que lo rodeaba para recargarse si fuera necesario. Luego también estaba su poder y habilidades únicos que le permitían replicar la información que brillaba de sus nervios o se consumía. Aion puede ser fuerte, pero con el tiempo suficiente, el cuerpo de Aion no duraría. Nadie sabía esto mejor que las madres de Aion que contribuyeron con la carne y la energía para crear a Aion. Poco a poco, Apache miró hacia abajo en dirección al podio del Sulking seguido de Milar Rose, mientras Sun-san parecía sumido en sus pensamientos. Esta fue una acción que Ichigo no se perdió, pero también sabía quién era el más impulsivo de los tres. Dio un paso rápido, apareciendo junto a Apache y agarrando su muñeca. Apache, no. Apache miró a Ichigo, luego hacia el podio del Rey de las Almas, luego a él otra vez, luego de regreso. Ella hizo una mueca, luchando con su muñeca para liberarse del agarre de Ichigo y alejándose de Ichigo. Era casi como si estuviera aceptando a regañadientes, pero este simplemente no era el caso. Si uno le preguntaba a Apache si escucharía más las palabras de Aizen, o bien las de Ichigo, la respuesta era explícita cuando parecía que Shirou confiaba lo suficiente en Aizen pero aún no había dicho nada sobre Ichigo. Apache empujó bruscamente a Ichigo y frunció el ceño de mala gana. Lo siento, pero no depende de ti. Apache se zambulló, desplazándose hacia adelante en un gran estallido de sonido. Esperar. Ichigo extendió la mano, pero solo tomó aire vacío. Maldita sea. Ichigo lo persiguió, alcanzando rápidamente a Apache con su mayor velocidad, pero Apache ya tenía una ventaja y la distancia que los dos cubrieron mientras tanto fue más que suficiente. Entonces, ¿qué pasaría si Ichigo alcanzara y derribara a Apache al piso del podio del Sulking si Apache ya estaba donde quería estar? Gruñendo cuando Ichigo la inmovilizó contra el suelo, Apache estiró el cuello hacia arriba desde su posición para mirar a la persona que estaba buscando en la multitud de Soul Reapers cautelosos que todavía estaban aturdidos. Silencioso. Apache gritó sombríamente, enojado porque Ichigo seguía tratando de cubrir su boca y amortiguar sus palabras. Llegó al punto de que podía saborear sus dedos cada vez que abría la boca. ¿Qué demonios me pusiste en la boca? Lo morderé. Te juro que lo arrancaré de un mordisco, así que suéltalo. Mordiéndose el uno al otro, Apache finalmente logró recibir un cabezazo de las medidas poco entusiastas de Ichigo, lo que le dio suficiente espacio para tener la oportunidad de dirigirse una vez más a Silent. Silencio. No sé por qué, carajo, pero ese bastardo Aizen dijo que te necesitamos para esto. Como uno de nosotros, ¿qué haces parado ahí? Ichigo una vez más logró silenciar las palabras de Apache, pero ya era demasiado tarde. La intención fue entregada, pero curiosamente, Silent no fue el primero en reaccionar. Aizen. Kisuke, Bizard y los capitanes presentes inmediatamente se tensaron ante el nombre, y Sin aún más cuando notó las señales reveladoras de Silent. Los pelos de la nuca de Isin se erizaron. Masaki. Silent negó con la cabeza, sin dar tiempo a que nadie intentara disuadirla, incluida Karin, que no dejaba de mirar a Ichigo, que sujetaba a una mujer contra el suelo, y luego a Silent. Por supuesto, Silent realmente no confiaba en Aizen como Masaki Kurosaki, pero en su tiempo como Silent, sabía que Aizen no era alguien que hablara sin sentido. Masaki, ¿no puedes hablar en serio? Silent miró a Isin y sonrió irónicamente, asintiendo muy lentamente antes de indicarle a Ichigo que se bajara de Apache. Mamá, puedo manejar esto. Me he vuelto fuerte. No soy el niño que solías conocer. Silenciosa no escuchó y volvió a negar suavemente con la cabeza. Había una deuda de gratitud que nunca podría pagar, y eludir cuando llega el peligro era algo que no se atrevía a hacer. Como miembro de las tierras de Basto o Fuite, sabía lo que había que hacer. Ichigo, Isin e incluso Karin habían peleado sus batallas. Esto era suyo, como exhumana y Kinky. Además, ¿qué madre arriesgaría la vida de su familia antes que la suya? La luz brilló, una mezcla de calor abrasador nacido del choque de la presión y rugidos de furia enloquecida. Inútil, no importa cuántas veces estoy cortada. Aion levantó el hacha espada sobre un solo hombro y se abrió camino hacia abajo, bifurcando una vez más a Pernida en dos. Reformando en sus masas, más de Pernida inevitablemente emergieron de las piezas. A estas alturas, prácticamente había miles de manos izquierdas empuñando arcos espirituales que poblaban toda el área de este campo de batalla.
Descarga tras descarga de ataques espirituales cayeron como la lluvia, muchos rechazaron molestos mientras que el resto dio en el blanco pero dejó poco daño. ¿Eres molesto? Pernida fue interrumpida por otro golpe sólido. Independientemente, el estancamiento continuó sin que ninguna de las partes obtuviera realmente la ventaja sobre la otra en este caso. Sin embargo, Pernida tenía asegurada la victoria. Aunque era difícil sentir la tormenta de energía espiritual, el poder de Aion estaba comenzando a declinar gradualmente debido al agotamiento. Pernida no tendría este problema, por lo que solo era cuestión de tiempo antes de que se solucionara la situación. Por supuesto, Pernida tuvo la mente de apuntar a Millar Rose y Sun-san, a quienes Apache y Ichigo habían dejado atrás con Aaroniero, pero la fiereza de Aion se elevó inmensamente cuando fueron atacados. Fue hasta el punto de que no había forma de pasarlo. ¡Qué frustrante! Pernida nunca se imaginó a sí mismo en una situación tan difícil. Era una mancha en su impecable historial. Morir. Pernida disparó sus nervios hacia Aion una vez más, esta vez eligiendo dispararlos a su alrededor hacia su entorno. Los enormes muros espirituales expulsados del palacio se adaptaron inmediatamente a la voluntad de Pernida y se compactaron alrededor de Aion como una pelota en un intento de aplastarlo. Un rugido primitivo fue la única respuesta, seguido de una hacha espada de obsidiana que atravesó las paredes hechas de piedra espiritualmente resistente. Pernida nunca lo admitiría, pero empezaba a sentir que se enfrentaba a su compatriota Gerard Valkyrie y su absurdo poder de los milagros. ¿Por qué esta cosa no muere? Sin el conocimiento de Pernida, pero la situación estaba a punto de cambiar rápidamente. Apache regresó, Ichigo detrás de ella junto con una nueva incorporación que hizo que Iwatch peleara en la distancia de repente levantando la mirada con solemnidad. Como Aizen había aconsejado, Silent había llegado al campo de batalla, participando en todo esto por primera vez. Pernida estaba confundida por la repentina inquietud que sintió, pero no tenía explicación de por qué. Esto se rectificó rápidamente. Un arco espiritual se formó en las manos de Silent, sus venas se llenaron de energía espiritual y brillaron con un azul opaco en una técnica de Kinki que podía endurecer y elevar el estado físico del cuerpo. Blood Bene. ¿Un Kinki? Pernida se burló ante la implicación, tratando de entender cómo era posible sin la designación de Iwatch. De hecho, era imposible, pero la vista estaba justo delante de todos modos. Silencio disparó sobre una masa que se retorcía cortada por Aion, y de repente Pernida se estremeció. ¿Auswulen? El sentimiento fue similar en el sentido de que Pernida sintió que su poder y su energía espiritual eran extraídos de él y almacenados presumiblemente dentro de este Kinki vagabundo. ¿Tú, qué eres, tú? ¿Qué has hecho, tú? El ojo solitario de Pernida se abrió, notando la propia confusión de Silent en su rostro. Aizen nunca hablaba sin razón, y cada vez más, Apache, Millar Rose y Sun-san tenían que ceder a regañadientes al nivel de ingenio y preparación de Aizen. El esto también era una designación, pero no algo dado como un alfabeto de Iwatch, sino un número para revertir todo al principio. Una extraña sensación de temor comenzó a manifestarse en Pernida. Si había una cosa que sabía, el poder de un Kinki nunca tendría efecto contra otro Kinki. ¿Por qué? ¿Quién era ella? ¿Qué razón tenía ella para estar del lado del enemigo y no del emperador? Independientemente, esto no era bueno. Pernida sintió que su propia existencia estaba amenazada por el simple hecho de estar cerca de Silent y comenzó a retirarse gradualmente. Silent disparó otra flecha, pero Pernida la desvió con facilidad. Una cosa era que Silent disparara a las partes desmembradas de Pernida, pero menos se extendía, la energía espiritual más densa de Pernida era para protegerse de los ataques. Era demasiado peligroso dividir esta maldita bestia. Los ojos de Pernida se abrieron alarmados. Aion no sintió entonces, lo que tenía que hacer a partir de la observación y el impulso de la influencia del hacha espada. Ahora era el momento. La oportunidad para la victoria estaba aquí. Sutilmente, el cuerpo de Aion se movió y entró en una posición de batalla, con la espada sobre el hombro, las rodillas dobladas y los pies separados a la altura de la cintura. ¿Qué está haciendo mi chico? Apache murmuró al notar el cambio de Aion. Es una postura, obviamente, y ese es mi bebé, reprendió Sun-san. Extrañamente tranquila, Millar Rose miraba más arriba hacia el cielo del mundo. Un relámpago pareció destellar.
Milagro se abrió las palmas de las manos y sintió que las gotas las golpeaban suavemente. ¿Lluvia, aquí de todos los lugares? En el momento siguiente, el sonido ilusorio del trueno comenzó a hacer eco y tamborilear en un ritmo rítmico que reverberó dentro del cofre. En todas partes, todos los que peleaban se tomaron un momento para mirar. Era pequeño, pero se podía sentir una presencia que parecía similar al estado actual de Iwash, Shirou Aizen. Divinidad. Se estableció la presencia de lo divino y la coincidencia de la leyenda con el mito y la tradición. Los requisitos previos para promulgar un mito cayendo en su lugar. Los músculos de Aion se tensaron, una nube de energía mágica lo rodeó para revelar una figura en la niebla que albergaba una mirada que paralizó a Pernida en su lugar. La fuerza de un noble fantasma solo aumentaría si se produjera en el mismo entorno de su uso. Un monstruo que nunca podría morir incluso después de ser decapitado en una forma de replicación ilimitada. Una figura que se levantó y derrotó a esa bestia. El hijo del rey de los dioses olímpicos, y el heredero del trueno y el relámpago que se convertiría en un dios. Era la canción de Heracles y la Hidra. Mata lo imposible, logra lo inimaginable. 9 vidas. No era sonido, ni shumpo, sino algo mucho más fuera del ámbito de las almas y la mortalidad. Buena suerte. Por primera vez, Aion habló. El tiroteo de las 100 cabezas. Las leyendas crean majestuosidad. Las leyendas crean sueños. Las leyendas inspiran y viven más allá de la muerte eterna. Romper, destrozar, desgarrar. Solo una espada puede abrir el camino. Una espada sola recorrerá el camino trillado y se esforzará hacia la redención prometida. La luz en los ojos de Aion se atenuó momentáneamente para ser reemplazada por los ojos de otro. Era un hombre gigante con una presencia más allá de un alma simple. Pernida sintió que un escalofrío recorría su cuerpo, una sensación de desolación que la penetraba y la sofocaba en su intensidad. ¿Tú, quién eres, tú? Era simplemente una bestia envuelta en locura. Mis trabajos. Mi reivindicación. Los músculos se abultaron desde el agarre de Aion hasta el resto de su cuerpo robusto, ondulando con puro poder físico. Mis dudas. Mis miedos. La espada se movió muy levemente, las rodillas se hundieron, las venas se abrieron sobre la piel. Mi voluntad. El trueno resonó en los cielos, retorciendo masas de relámpagos crepitando en zarcillos arqueados. Aion, que todavía tenía algo que proteger, y él, un espíritu Zanpakuto que había visto a su usuario perderlo todo a través de sus propias manos, nunca más. El tiempo entrará en su crepúsculo. El mundo pareció detenerse, el sonido entrando en el silencio, la sensación entrando en un entumecimiento sordo. Todo estaba en calma y, sin embargo, desde la perspectiva de un espíritu, fue solo el tiempo de un respiro. 9 vidas. No importa cuántas veces se corte, aparecerán más y más. Sus escamas eran de hierro, su aliento, un veneno corrosivo. Sus dientes eran navajas, sus garras una tormenta de cuchillas dentadas. Recuérdalo. La desesperación, los rápidos latidos del corazón, el rugido de la sangre que fluye en ese momento. Cuando la desesperación se acerca cada vez más y la vitalidad de la vida se vuelve cada vez más tenue, las manos que empuñaron un arco son las mismas manos que sostienen esta espada. El disparo a 100 cabezas. La energía espiritual estalló alrededor de Aion cuando todo simplemente se movió. No hubo indicaciones, ni avisos, ni señales, fue instantáneo. En un momento, miles de manos de Pernida llenaron el espacio hasta el borde, y al siguiente, la sangre estaba lloviendo. ¿Qué? La voz de Pernida resonó, el puro desconcierto y la confusión se mezclaron en su interior, teñidos de una cautela incomprensible, pero incluso eso quedó silenciado en el zumbido monótono de Godspeed. Era prácticamente imposible reaccionar, y mucho menos para Pernida, que nunca se molestó en esquivar una pelea para preocuparse por hacerlo ahora. El grito de guerra de un berserker reverberó en el repentino silencio, un golpe final brutalizó el resto de los cuerpos de Pernida ahora dispersos en fragmentos de arena desviados. Simplemente va a reformarse. Sumsan rechinó los dientes antes de que Milagro se le diera un codazo en el costado y le hiciera un gesto, con su brazo solitario lleno de carga de aroniero. Frunciendo el ceño, Sumsan se volvió hacia Apache, Ichigo y Silent. Las piezas atomizadas de Pernida que deberían haberse reformado fluían todas en dirección a Silent, brillando con una tenue luz espiritual azul. Fue surrealista en el sentido de que no fue ni contundente ni demasiado pasivo.
Como polvo flotante en el viento, las partículas se juntaron en un embudo que se adhirió directamente a la firma espiritual de Silent, robándole a Pernida su poder. Como era de esperar, la voz de Aizen resonó en los oídos de Silent. Ella, la más estupefacta de todas. Todos los Kinky poseen los medios para aprovechar y recolectar energía espiritual del entorno para crear construcciones y flechas espirituales. En cuyo caso, se puede considerar una inclinación natural, una tendencia subconsciente para eludir naturalmente el flujo de la orden establecida por Sulkin. De acuerdo, los Kinky son, por extensión, conductos de Iwash, creando así un aspecto de rebelión, pero estoy divagando. En pocas palabras, tú, un Kinky que no debería existir bajo los ojos de Iwash, de alguna manera has trascendido al resto, un factor desconocido con un apetito voraz. Silencio reflexionó sobre las palabras, sintiendo como si la mayoría de lo que Aizen murmuró fuera mera especulación. Sin embargo, lo que también era cierto era la situación que se estaba desarrollando. Extendiendo una mano, pudo sentir la energía de Pernida fluyendo hacia ella, aumentando sus propias reservas y elevando su nivel de existencia. Sus cejas se fruncieron por la preocupación y la duda. Si había alguna señal verdadera de que ella no era la misma que antes a pesar de convertirse en un hueco, era esta. ¿Qué le había pasado exactamente? Ella era una variable que no debería haber existido, no. Ella era una variable cuya existencia sabía que era imposible para empezar, y sin embargo aquí estaba. Inexplicablemente, el proceso de su concepción en su forma actual fue lo que jugó un factor clave en todo. Iwash era el hijo del Sulkin, por lo que el poder que le otorgó a Kinky estaba al nivel de lo divino y, sin embargo, las circunstancias de Silent no eran tan diferentes. Habiendo sido consumida por Grand Fisher, la energía almacenada en los aspectos duales de poderes demoníacos y sagrados de cierta espada pertenece a un nivel similar de existencia. Si Iwash era un contenedor que contenía libremente y otorgaba su amplitud a los demás, Silent era un conducto que había procesado poderes similares para obtener su identidad actual. Junto con la capacidad de Kinky para aprovechar y asimilar la energía de su entorno, las circunstancias de Silent habían evolucionado para asimilar la energía de su creación, el atributo sagrado o lo divino. La energía del rey del alma, Iwash, y por extensión, todos los demás Kinky. De ahí, 0, el origen más allá de las letras concedidas. ¿Sabes? Odio al tipo, pero en realidad funcionó, murmuró Millar Rose, con los labios curvados, medio satisfecha, medio molesta mientras pensaba en Aizen. Cambió su peso y colgó a Aroniero sobre su hombro antes de suspirar internamente de alivio por haber ganado. Después, vino la apreciación. La forma en que Millar Rose miró con orgullo a Aion con orgullo prácticamente se reflejó en Apache y Sunsan. Aunque Sunsan estaba tratando de ser más reservado al respecto, no podía ocultar el constante movimiento de sus labios, y estaba verdaderamente justificado. Aion fue fuerte, lo que hizo que uno tuviera que pensar dos veces antes de subestimar a Sunsan, Apache y Millar Rose en una situación difícil. Ya habían sentido que incluso Lady Arribel echaba un vistazo en medio de toda la pelea. En cualquier caso, frente a Millar Rose y los demás, Silent seguía inmóvil mientras ella absorbía lo último de la energía de Pernida. Francamente, no sabía cómo sentirse o cómo reaccionar. A juzgar por lo que sucedió hace un momento, no tenía que ser estúpida para inferir que era probable que la llevaran de batalla en batalla. Perdida en sus pensamientos, terminó cometiendo el error de volverse complaciente a pesar de demostrar abiertamente su importancia en esta guerra. Mamá. La voz de Ichigo resonó en los oídos de Silent antes de sentir un movimiento borroso que la apartó del lugar en el que se encontraba. Un segundo después, varios rayos de luz penetrantes diezmaron por completo el área en la que había estado. Desafortunadamente, no todos habían sido tan rápidos en reaccionar como Ichigo, quien había entrenado su enfoque en proteger a su madre desde el momento en que Apache la había incitado aquí. Aion. Millar Rose de repente agarró a Apache por el hombro antes de que pudiera lanzarse hacia adelante. Frente a ellos, varios agujeros aparecieron de repente para perforar todo el cuerpo de Aion. Las heridas fueron causadas por los mismos rayos de luz que intentaron atravesar a Silent antes, pero con una sola diferencia. La mayoría de los rayos se habían enfocado en el brazo que Aion estaba usando para sostener el hacha espada de obsidiana, y lo cortó directamente. La espada voló por el aire y se perdió en los vientos turbulentos y las oleadas de energía de las batallas que ocurrían a su alrededor. A lo lejos, un ser con 8 alas doradas salpicadas de agujeros se asomaba.
En su figura había una túnica sacerdotal, su rostro atravesado por líneas blancas mientras un gran halo se cernía sobre su cabeza. La figura había notado la peculiaridad. No había sido Aion el factor principal en el aumento de la fuerza y las habilidades, sino la espada en las manos de Aion. Tras la separación, hubo un cambio claro en el temperamento de Aion. Empezó a aullar y rugir como una bestia primitiva, perdiendo la calma constante de la figura que había golpeado con un golpe invisible. Además, Aion ni siquiera trató de esquivar cuando varios rayos de luz más se dispararon hacia él y lo hicieron pedazos. Sumsan, Milar Rose y Apaxi se sobresaltaron, el dolor se disparó hacia los brazos ofrecidos cuando Aion murió y sus restos regresaron a ellos. Los tres tendrían que reunir su energía espiritual a un nivel óptimo si deseaban volver a convocar a Aion en cualquier capacidad. Dado su estado actual, no era probable. Cabrón. Apaxi hizo una mueca, mirando a la figura en el cielo, pero casi encogiéndose cuando la mirada de la figura se centró en ella. Sabía que no sería capaz de esquivar la velocidad de los rayos de luz y sintió un espanto en el estómago. Mierda, va a atacar de nuevo. Milar Rose empujó a Apaxi a un lado y descaradamente levantó a Aroniero como un escudo. Si iban a ser golpeados, él contribuiría primero. Oye. Ichigo apretó los dientes al ver el destino de su primo, pero ahora no tenía lugar para preocuparse por él. La atención de la figura también estaba fijada en él y Silent. Enfocar. Tensando sus cuerpos, el aire de repente cambió con una presión espiritual desenfrenada. La figura no había sido el oponente de Apaxi y los demás, sino la presa de otra persona. Instantáneamente, varias ráfagas de cero que sacudieron el mundo fueron disparadas contra la figura, pero todas pasaron a través de ella. Ante esto, Coyote bajó su arma frente a su oponente e hizo una mueca de que su oponente tuviera tiempo de observar la batalla de otro. Por otra parte, todos se habían dado cuenta del desarrollo de Silent. Incluso las facciones de Yauch se arrugaron en un ceño fruncido en la distancia, sintiendo como si hubiera una flecha apuntando hacia él. Sin embargo, incluso si quisiera hacer algo al respecto, no podría con Aizen y Shirou presionándolo. Por lo tanto, solo podía dejarlo en manos de los miembros de su escalón superior, uno de los cuales ya había tomado la iniciativa. Lille Barro frunció el ceño, dejando escapar un pequeño zumbido cuando numerosos ceros lo atravesaron. Él fue quien efectivamente neutralizó la amenaza de Aion cuando se presentó una oportunidad en el triunfo de la bestia. Era un asunto sencillo. Aunque la hazaña de Aion había sido capaz de desconcertar internamente a Lille hasta cierto punto, no fue suficiente para que entrara en pánico, pero observe más. Así fue como se dio cuenta de la peculiaridad de la espada que Aion empuñaba y optó por cortarla. Aún así, Aion era una prioridad secundaria en comparación con la que Lille tenía la intención de eliminar. La súbita pérdida de Pernida lo irritó interiormente. Dada la habilidad de Pernida y el don otorgado por el señor, Pernida no debería haber sido derrotada por una mera demostración de fuerza o letalidad. En cambio, lo que permitió la derrota de Pernida no fue más que la llegada de una sola mujer de aspecto despistado. Más que nada, sus instintos le gritaban que la mujer era peligrosa. Lille entrecerró los ojos a través de la ambigüedad de su cabeza de aspecto humanoide. Su forma ya no era la misma que su base, ya que había activado su Shrift. Entendiendo la gravedad de la situación, Lille había comenzado la batalla usando su Kinki. Bolstendit. Ya había sufrido de su propia arrogancia antes, y fue asesinado por un ataque que no había sido capaz de percibir a tiempo. Fue solo por la gracia de su señor que volvió a la vida, y no olvidaría el favor de su señor. Daywatch, Lille recibió el poder del eje X. Le permitió atravesar cualquier cosa en su línea de visión con perfecta precisión y sin necesidad de proyectiles usando su rifle. No puede ser bloqueado por ninguna defensa, y en su Bolstendit, los rayos de luz que podía disparar tenían la misma propiedad. Mientras pudiera percibirlo, sería penetrado con una precisión infalible. El aspecto más fuerte alta habilidad en sí misma era el medio para perforar los ataques en una forma de intangibilidad. Cualquier ataque que viniera hacia él que pudiera visualizar, percibir o discernir simplemente lo atravesaría mientras su cuerpo estaba envuelto por el poder del eje X. Básicamente era invencible en cualquier forma de combate, lo que le hizo desarrollar el hábito de mantener un ojo cerrado. Esto le había costado en la sociedad de almas cuando una hoja inconcebible lo mató en un instante. De esta forma, podía verlo todo. Ya no había una debilidad de la que aprovecharse, pero no obstante, por eso su atención se fijó en la mujer.
De alguna manera, si se acercaba, Lille sintió en algún nivel que él experimentaría dificultades para manejar el regalo de su señor. ¿Un compañero kinky? Esto estaba claro para que Lille observara las acciones de la mujer, pero eso en sí mismo era lo que lo confundía. ¿Cuál era ese poder? Obviamente, no era algo otorgado por Watch, pero tenía propiedades similares a la sagrada selección del Señor. ¿No significaba eso que la mujer podía desviar su poder si así lo deseaba, o era un factor inconsciente? Lille se burló. No importaba, ya que toda la situación simplemente le dejó un sabor amargo en la boca. La insinuación de que la existencia de Silent por sí sola podría resultar en detrimento de Lille lo tenía nervioso como capitán del escalón superior de Iwatch. Cuando se presentó la oportunidad, no dudó en atacar, pero la velocidad de ese otro Olou que salvó a la mujer fue sorprendente. Una explosión de potente energía espiritual redirigió momentáneamente el foco de atención de Lille. Fútil, se burló. Con el ceño fruncido, Coyote disparó de nuevo, tratando de analizar el alcance de la habilidad de su adversario, y cada vez más frustrado porque nada parecía funcionar. Era más fuerte que Lille. Esto era seguro ya que la potencia de salida prácticamente empequeñecía la de él por leguas, pero al mismo tiempo, sus ataques simplemente no acertaban. Cambiando su peso hacia un lado, Coyote disparó ágilmente varias rondas para contrarrestar los rayos de luz que le enviaban. Incluso si Lille parecía intangible, los ataques que disparó todavía estaban hechos de energía espiritual tangible, lo que permitió a Coyote bloquearlos hábilmente tiro por tiro. Las ondas de choque levantaron la tierra y la arena blanca en una tormenta. Coyote tuvo cuidado de mantener los ojos fijos en el frente. Sacudiendo la manga de su mano izquierda, el abrigo de piel que colgaba de sus hombros revoloteó para revelar una segunda pistola dentro. Agarrando la empuñadura del arma con el dedo meñique de su mano izquierda, la giró en su agarre y disparó a su izquierda. TCH. Golpe. Una explosión resonó, seguida de un resoplido molesto. Coyote podía oírlo. No, tenía la sensación de que era una descripción más adecuada, pero no había necesidad de pensar más sobre el asunto. La forma en que luchó su oponente estaba prácticamente en el colmo de la arrogancia. Lille no se molestó en esquivar, ni puso mucho cuidado en nada de lo que estaba haciendo Coyote, centrándose en cambio en un aluvión interminable de ataques, tirador a tirador. Colmillo, susurró la llamada de un colmillo. La luz espiritual azul pronto se curvó alrededor de las empuñaduras de sus revólveres y formó una punta afilada en lo alto. Sus ojos se cerraron, sus músculos se tensaron. Sonido. El zumbido del viento resonó. Sin sentido, se burló Lille, las alas moteadas sobre su espalda formaron varios rayos de luz cuando Coyote apareció de repente y cortó el cuello de Lille. Este ataque también pasó por fases, dejándola expuesta al ataque. Rechinando los dientes, Coyote giró, volteándose para reorientarse y levantando sus revólveres para disparar contra el ataque que se avecinaba. Golpe. El bando perdedor en una batalla siempre es lento para entender y lento para reaccionar. Coyote cayó por el aire por el impacto, sus talones se arrastraron hacia la plataforma espiritual que formó debajo de ella. Una energía similar a una llama azul se encendió alrededor de su ojo izquierdo antes de brillar en un tono verde ardiente en forma de calavera y huesos cruzados. Los lobos. Lobos, murmuró Coyote por lo bajo, la piel de su abrigo gris se disparó en docenas de lobos espirituales. ¿Tú no entiendes? Coyote ignoró la prédica. Ya había experimentado la sofocante soledad de la pérdida. Para ella, no podía aceptar nada más que la victoria si la derrota significaba volver a someterse a ese infierno específico. Ir. Los lobos espirituales a su alrededor saltaron hacia adelante, surcando el aire con poderosas patas traseras. El brillo opaco sobre el ojo solitario de Coyote actuó como un objetivo, dirigiendo a los lobos para que convergieran. Otro esfuerzo inútil. Cuando uno se encuentra ante la presencia de un enviado de Dios, la disparidad solo se vuelve mucho más clara. Lille continuó hablando, pero Coyote estaba demasiado concentrado en desarrollar una estrategia de batalla para preocuparse. Un lobo trató de morder las alas de Lille, pero una vez más lo atravesó, seguido por el resto. Piernas, cabeza, cuerpo, brazos, manos, ojos, halo, no importaba hacia dónde eligiera Coyote para dirigir un ataque. Todos arrojaron el mismo resultado.
Ceros no funciona, los golpes físicos no funcionan, el impacto de conmoción de las explosiones tampoco funciona. Coyote gradualmente comenzó a cerrar sus manos en puños. Sus observaciones la estaban conduciendo hacia un camino sin victoria. ¿Cómo podría eludir esto? Claro, podría pensar en una forma de hacer algún tipo de daño, pero no sería suficiente para matar. Visión, no, percepción. Coyote ya había discernido que el factor principal del poder de Lille. Lo más cerca que había estado de hacer algún tipo de daño fue en el humo de las explosiones de su cero. Coyote había notado un retraso en la intangibilidad de Lille en ese momento, pero incluso entonces, no había forma de que Lille pudiera no sentir que se acercaba un ataque. Ceros y su propio estilo de lucha en general eran demasiado exagerados ya que, para empezar, la mayoría no podría sobrevivir contra ella. Coyote estaba atrapado en una roca y en un lugar duro. Era más fuerte que Lille. Solo la diferencia en su producción de energía actual la aseguró, pero en este momento ella era más débil. Bloqueando varios rayos de luz más, se formaron rasguños y rasguños sobre la piel endurecida de Coyote. Si bien todo lo que realmente podía hacer mientras observaba era defenderse y acumular lesiones, Lille se mantuvo en un estado óptimo. Muy pronto, la diferencia en su energía espiritual se igualaría a medida que Coyote sufriera más y más daño. Pensamiento. Lille estaba petulante, su voz casi condescendiente. ¡Qué inútil! Desde el momento en que su majestad entró en este lugar, el espíritu de resistencia ya ha caído. Hablas demasiado, interrumpió Coyote con desdén. Lille cerró la boca, pero rápidamente siguió con varios golpes más que inesperadamente lograron perforar un agujero del tamaño de una moneda de 25 centavos en el hombro izquierdo de Coyote. La sangre brotó sobre su abrigo, su expresión se torció mientras retrocedía en un intento por determinar ahora el alcance y la velocidad de ataque de sus adversarios. Tiempo de retraso, ninguno. Coyote torció el pie y se hizo a un lado con un estallido de sonido, luego otro, y otro, hasta que todo lo que quedó fueron imágenes posteriores. Tal táctica nunca funcionará contra un enviado de Dios. Las 8 alas de Lille se desplegaron y desde cada agujero en las plumas de luz sujetas, se formaron y dispararon rayos, golpeando simultáneamente cada imagen residual. Abriendo mucho los ojos, Coyote chasqueó la lengua e inmediatamente disparó un golpe de represalia a quemarropa. El impacto posterior la hizo caer al suelo, donde dobló las rodillas y abrió 2 cicatrices en la arena que fluía. Jadeó por respirar, sus rasgos permanecieron siempre serenos a pesar del dilema al que se enfrentaba. Tenía que existir un método, un medio para eludir la habilidad de su oponente no a través de la fuerza, sino a través de otros medios. Había una manera. Su mente lo había procesado hacía mucho tiempo. El problema era, como se dijo antes, simplemente no sería capaz de matar a Lille. Sabiendo que no podía arriesgarse a estar en la línea de visión de Lille mientras formulaba una estrategia, disparó con decisión hacia la colina de arena y tierra, creando una tormenta aterradora en la que se escondía. Lille recorrió con la mirada la nube de polvo que se apoderó de él, mientras la irritación se apoderaba de él. Su principal prioridad seguía siendo silencio, pero no era tonto. Después de haber sido asesinado por bajar la guardia, no lo volvería a hacer, especialmente cuando Coyote poseía el poder de matarlo si realmente le disparaba. Como tal, había decidido resolver este problema antes de centrarse en el otros. ¿Escondiéndote como una rata? Él incitó. Coyote no se levantaría, sus cejas se fruncieron mientras pensaba hasta que notó algo en el rabillo del ojo. Un espíritu Zanpakuto. Era una mujer con el cabello largo y vibrante de color rojo atado en una cola de caballo que fluía. Los flecos de su cabello delineaban su rostro, el brillo de sus ojos llenos de resolución para la batalla. En la figura del espíritu había un traje de combate negro ajustado que acentuaba sus curvas sin limitar la movilidad. Coyote miró fijamente al espíritu Zanpakuto, y el espíritu le devolvió la mirada dentro de la nube de polvo y escombros. Permíteme ayudarte, el espíritu habló primero. Como no estaba acostumbrada a pelear con otros que no eran su familia, Coyote dio una reacción instintiva típica de alguien de su fuerza. No necesito tu ayuda. El espíritu resopló, cruzándose de brazos y sin rehuir mirar a Coyote a los ojos. ¿Cómo golpeas algo que no puede ser golpeado? Coyote meditó las palabras y se concentró en la implicación. Hablas como si tuvieras un camino.
De hecho, aunque se deben cumplir ciertas condiciones que me dejan un poco indefenso por mi cuenta, sabiendo que el polvo se asentaría pronto, y recordando cómo Stark le había pedido que se llevara mejor con los demás, Coyote bajó la guardia. Continuar. Un parpadeo cruzó la expresión del espíritu antes de que hablara con toda seriedad. Su ataque más fuerte. Necesito que provoques su ataque más fuerte. ¿Eso fue todo? Coyote tarareó, recordando el método que había ideado internamente. Claro, no sería suficiente para matar, pero agravar en un ataque total, era posible. Ella asintió. Muy bien. Oh, me gusta tu determinación. No te arrepentirás de esto. Al decir esto, el espíritu sonrió antes de desmaterializarse en la forma de una cuchilla que sobresalía de una esfera. Era prácticamente imperceptible de todas las demás armas que se podían encontrar en el mundo interior de Shirou, por lo que Lille nunca lo esperaría. Por ahora, esperaré cuando sea el momento adecuado. Coyote simplemente asintió y no dijo nada más, preparándose y dejando de lado sus reservas. Esto no era el pasado. Las cosas no eran como antes. Ya no buscaba debilidad, sino que lo que necesitaba ahora era aún más fuerza. Cuando el polvo finalmente se asentó, Coyote se encontró cara a cara con Lille flotando en el aire sobre ella, pero hubo un cambio notable en todo su comportamiento. Se quedó inmóvil, con los brazos a los lados y la mirada más allá de Lille y hacia la luna lejana arriba. Los recuerdos del pasado relampaguearon y se desdibujaron, mezclándose con el aislamiento solitario de una figura que deambulaba interminablemente en busca de una familia en un desierto blanco y estéril. Nunca más. Si el poder era lo que se necesitaba, entonces todavía quedaba un paso por dar. Lilinete. Coyote golpeó la culata de una pistola antes de agitar la otra. Stark. Despierta. Oye, maldito holgazán, ¿la escuchaste? La voz de Lilinete llamó. Sin reacción. Honestamente, era de esperar teniendo en cuenta la personalidad de Stark, pero antes de que Lilinete pudiera quemarse, las facciones de Coyote se volvieron más solemnes. Ella entendió. Obtener más poder para ella siempre había sido algo que temer. Shirou podía soportar su presencia ahora, pero ¿y si se hacía aún más fuerte y él tampoco podía soportar el peso de su existencia? Dado el estado actual de Shirou, era poco probable, pero, de nuevo, Coyote nunca había intentado fortalecerse activamente en toda su vida, pero en este momento, había un objetivo más preciado que superar el miedo personal. Stark. Coyote susurró mientras observaba a Lille reunir energía para otra andanada de golpes. Nuestra manada. Nuestra familia. Pésala y luego dime tu respuesta. Un breve momento de silencio. Y cuando esté listo. Bien. Aquí y ahora, un supuesto enviado de Dios observa a los mortales debajo, sin saber nunca el potencial almacenado en su interior. Incluso los mortales pueden matar dioses. Para Stark y Lilinete, la forma de Coyote era la de su segundo lanzamiento, pero en verdad, la transformación fue en sí misma solo un regreso a la forma base del vasto lorde más fuerte que jamás haya existido. Existía una ascensión más. El lanzamiento verdadero. Una luz cegadora y un calor abrasador emanaron de todo Coyote como una antorcha, llenando el área con una densa presión espiritual. El cabello de Coyote se echó hacia atrás, su pelaje gris ondeando en el viento de su creciente poder. Resurrección. Segunda etapa. De repente, su energía se expandió y abarcó su forma, sus heridas se curaron, mientras un vívido par de ojos depredadores se endurecían en acero frío contrastando con aullidos constantes. El mito habla de un lobo solitario. El más fuerte de todos ellos, encadenado por sí mismo, tendría que crecer y romper. Esta cadena en este caso era conceptual, en el sentido de que era el terror de la soledad lo que restringía la naturaleza del lobo interior. Dios lobo delfín. Dios lobo delfín, el lobo que se traga la divinidad, portador del fin de los tiempos. La cadena se hizo añicos. El humo oscureció el aire, arremolinándose y bailando en sintonía con el flujo de energía espiritual similar a una tormenta, lo suficientemente potente como para alterar el orden del mundo. La luz brillaba en la neblina, un azul brillante que atravesaba toda adversidad y oscurecía todo a su alrededor. Los vientos rugían, el humo se arremolinaba en tándem, tomando la forma de un lobo salvaje, perforando a los que estaban delante de él. Ojos de apatía. Dientes como espadas. Un largo aullido resonó antes de que la imagen del lobo se condensara hacia adentro y se canalizara en un pilar giratorio centrado en el origen. Rasgar y rasgar el aire se estremeció.
Las nubes se separaron, la arena blanca se dispersó en diminutas motas en medio del repiqueteo de las cadenas, seguidas por el silencio. El humo se disipó. La oscuridad revelada bajo el frío del viento feroz. El cabello de Coyote había crecido largo, flotando detrás de ella más allá de sus rodillas. Los últimos restos de sus fragmentos de hueso hueco habían desaparecido, dejando atrás un rostro fríamente apático e inmaculado. Marcas faciales azules en forma de colmillo surcaban el costado de sus ojos como lágrimas que representaban la desesperación de la soledad. En su persona, largos mechones de piel que fluían se alineaban en el contorno de un chaleco gris envuelto cómodamente sobre su largo abrigo, las colas ondeando con la brisa. Botas de motociclista negras hasta los muslos adornaban sus piernas, llegando hasta una falda color mezclilla, remachada con fragmentos de hueso en los extremos. Espuelas en forma de estrella sobresalían de la parte posterior de cada uno de sus talones, y en el centro de su pecho a través del chaleco que llevaba, la insignia de las fauces de un lobo estaba grabada en rojo carmesí. En su espalda, la cola de un lobo se movía detrás de ella, un par de orejas de lobo similares se doblaron de manera casi apagada sobre su cabeza. Coyote permaneció agachado, con una pierna doblada debajo de ella mientras que la otra tenía la rodilla levantada para sostener uno de sus brazos. En cada mano había dos armas de fuego distintas. A su izquierda había un modelo Remington 870 modificado, lacado en color de vetas de madera y rayado con el patrón en forma de llama de la pieza del casco del linete. A su derecha, un rifle de francotirador de cañón largo con un diseño elegante y sin ninguna adición aparte de la forma general que se asemeja a una garra en equilibrio. En el mango de cada arma de fuego, largas cadenas rotas cuelgan libremente. Coyote dejó escapar un suspiro, parándose de golpe y perdiendo cualquier noción de la actitud relajada de Stark. Sus ojos se clavaron en Lille, que no se molestó en golpearla durante toda la transformación. ¿Fue arrogancia? ¿Orgullo? ¿Honor? ¿O tal vez ninguno de esos en absoluto? ¿Se supone que debo estar impresionado? Lille se burló desde lejos, con un aire burlón en su comportamiento y discurso. Un enviado de Dios no necesita rebajarse a considerar a los que están debajo de él como iguales. Fue un desprecio flagrante. Sin palabras, Coyote miró hacia arriba, su largo cabello se levantó en alto. Ya lo había dicho antes, pero Lille hablaba demasiado. Levantando su brazo izquierdo, apuntó sin fanfarria. ¿Nunca aprendes? Lille apenas reaccionó, eligiendo apuntar sus alas hacia adelante y cargar su propio ataque. El poder que me ha sido otorgado por... Lille frunció el ceño abruptamente, interrumpiéndose. Aunque era orgulloso, no era tonto. Como capitán del Uperechelón, poseía un instinto de batalla y una conciencia aterradores. Las cadenas adornadas en el arma izquierda de Coyote tintinearon y chasquearon, el movimiento aparentemente mundano, pero Lille lo sintió. Esto fue diferente. Algo había cambiado fundamentalmente en el método de ataque. Fue entonces cuando Lille se dio cuenta, la diferencia. Antes, cuando Coyote apuntaba y disparaba sus armas, había un efecto en el área a su alrededor, pero esta vez, no había absolutamente nada. No hay indicación del nivel de salida del ataque, ni el tipo de ataque de proyectil que sería. Rápido, lento, moderado. No había nada. Solo la seguridad en los ojos de Coyote hablaba de su confianza. Esos ojos y por un segundo, a Lille le recordó la indiferencia que se encontraba en la mirada de su propio señor. Sacudió la cabeza y apretó los dientes. El poder del eje décimo estaba con él. A través de él, podía atravesar cualquier cosa que pudiera ver y percibir, haciéndolo invisible en la batalla. No. No. Nadie era mejor para él. Nadie era su rival. Él era, aullido. Coyote susurró en voz baja, la escopeta apuntando hacia adelante con un solo brazo calentándose rápidamente en un verde verdoso sobre el cañón. El gatillo tiró. Hacer clic. Colmillo izquierdo. Lilinete. No hubo sonido, ni explosión. El espacio en sí que ocupaba el cuerpo de Lille simplemente se desvaneció, y partes del cuerpo de Lille junto con él apenas registró el instinto de moverse. Eso no es. Coyote disparó de nuevo, el rango de espacio devorado desapareció en un amplio patrón de disparos dispersos. Esta era la naturaleza de cómo Coyote pensó que sería capaz de herir a su enemigo al no golpear a Lille, sino al espacio que ocupaba. El principio de este ataque era que no podías atravesar lo que no estaba allí.
Al atravesar el espacio mismo, se creó un área similar a los confines inferiores del Dangai en el que nadie podría existir, desgarrando cualquier cosa en sus formas básicas y extinguiendo incluso eso. La sangre salió a borbotones de la boca de Lille, partes de sus alas expuestas cortadas y sin plumas por un nuevo aluvión de balas y metralla invisibles. Era la primera lesión que Coyote había recibido en toda la pelea, pero no se animó. Coyote entrecerró los ojos. Como había pensado, no era suficiente. Lille poseía el mismo tipo de capacidad regenerativa que Pernida. Las partes atrapadas en el espacio devorado podrían destruirse por completo, pero eso no significaba que todo estaba destruido. El agujero en el espacio solo se creó durante la fracción de segundo que atravesó el colmillo de Coyote. Pedazos y pedazos de carne blanca que componían el cuerpo de Lille permanecieron en el espacio vacío, y desde allí, sanaron rápidamente para revelar a Lille jadeando por aliento. ¿Te me golpeaste? Su voz estaba desconcertada, poco dispuesta a reconocer el resultado del ataque. E inmediatamente contraatacando con los suyos. Varios haces de luz se entrecruzaron y se cruzaron hacia un Coyote inmóvil. Uno atravesó su hombro, el otro su estómago, y el que apuntaba a su cabeza fue esquivado por una sutil inclinación. La sangre goteaba por el costado de sus labios debido a una lesión interna, pero no se había movido por una razón. Una compensación. Mira. Un error. Un error fue todo lo que fue. No estaba listo. No estaba preparado, Pierce. Coyote movió las armas, moviendo su brazo izquierdo hacia atrás y moviendo su brazo derecho hacia adelante en su lugar. El rifle de cerrojo niveló su forma hacia adelante, su elegante cañón se calentó rápidamente en un azul ardiente. Colmillo derecho. Stark. Rápido. No. Fue instantáneo. La cabeza de Lille se hizo añicos, el aire y los fragmentos que quedaron en el espacio vacío se aspiraron en un agujero de bala calibre 905 que fracturó la realidad y condujo a un vacío negro. El espacio vacío no solo no desapareció, sino que canalizó todo a su alrededor como un agujero negro. A diferencia de la última vez, las partes de Lille no regresarían. Ambos se tambalearon ante el intercambio mutuo, Coyote no dejó escapar un solo gruñido o gemido. Un pequeño agujero había atravesado su hombro y una amplia zona de su estómago. La sangre goteaba incesantemente sobre las heridas, se filtraba en su ropa y se secaba en feas costras. Sin embargo, esto le importaba poco. Coyote hizo una mueca por dentro, tratando de mover su brazo izquierdo y notando su falta de movilidad. En cuanto a su lesión en el estómago, la concentró y la cubrió con una fina capa de energía espiritual para detener el sangrado. En comparación, Lille tenía venas asomando por todo su cuerpo, una nueva cabeza brotaba de lo que quedaba de su figura ahora notablemente más pequeña. ¿Valió la pena el intercambio? Bueno, desde una perspectiva lógica, y el propio sentido de conciencia de batalla de Coyote, no. No fue. Había perdido parte de su movilidad y usó una cantidad considerable de energía espiritual para disparar tanto a Lilinete como a Stark consecutivamente. Luego, fue herida deliberadamente para asestar sus propios golpes. Su utilidad en la próxima batalla se vería obstaculizada a menos que pudiera conseguir que ese sanador humano la cuidara. En cuanto a preguntarle al Shinigami, ella preferiría irse al infierno. Independientemente, el resultado del intercambio fue el previsto. Lille estaba hirviendo, la energía espiritual se acumulaba rápidamente a su alrededor y alcanzaba niveles aterradores. Las heridas en su persona, e incluso las partes que faltaban succionadas, estaban siendo recreadas ante los ojos de Coyote, su labio temblando. Realmente no valió la pena, hizo una mueca para sus adentros, pero arriesgó un vistazo a la forma discreta del espíritu que se había ofrecido a prestar su ayuda. Este mejor trabajo soy el último Kinki a quien su majestad otorgó su poder. Lille gruñó, partes de su cuerpo se convulsionaron mientras se transformaba y cambiaba. Soy su última creación. Más cerca de Dios que cualquier otro hombre. Para alguien como yo, ser forzado a adoptar esta forma por un mero yo es equivalente a herejía. El cuerpo de Lille se contrajo y redujo drásticamente su tamaño. Sus rasgos cambiaron de acuerdo. Su tez se había vuelto clara, el cabello peinado hacia atrás brotaba sobre su cabeza. Sus ojos, nariz y boca ahora se parecían a los de un búho, con un largo pico sobre su rostro. El Elegance Chain encima de su cabeza, el halo, se encogió de tamaño y ganó puntas puntiagudas. El cuello de Lille es alargado, asemejándose al cuerpo de una serpiente con pelaje blanco en la espalda.
Sus alas se transformaron en las de un murciélago en lugar de las de un ángel, estrechándose en puntas y perdiendo sus formas plumosas. Además, sus zapatos se expandieron dramáticamente en longitud horizontal, dándole la apariencia de un centauro mientras que sus párpados ahora se abrían y cerraban horizontalmente en lugar de verticalmente. Alrededor de Lille, el viento comenzó a levantarse en una terrible tormenta. Levantando su brazo bueno sobre su cara, Coyote entrecerró los ojos a través de los vendavales, sin un tinte de emoción sangrando en sus rasgos, y Lille todo el tiempo. ¿No podría ella sentir este poder? ¿Esta fuerza que nadie más que el rey podría igualar? ¿Esos ojos, no se estaban burlando de él? El comportamiento de Lille se deterioró mientras se burlaba. Mira y contempla. Es él quien está ileso, él quien no tiene mancha, él quien está completo mientras que Coyote tenía sangre salpicada por todas partes. Esta era la brecha. La disparidad entre un ser mayor y una hormiga. Lille levantó un dedo sobre un brazo blanco y flacucho, la luz se reunía en varias bandas que formaban la forma de un cuenco cóncavo estriado en la punta de su dedo. Escucha la trompeta de Dios. Lille declaró y canalizó su energía. Ya había perdido demasiado tiempo en esta batalla. Esa mujer, esa traidora de Kinky, tenía que ser tratada primero que todos los demás. Ojos fríos e insensibles continuaron mirando a Lille. Fue esa mirada, ese desprecio lo que lo irritó más de lo que realmente podía describir. Era como estar en la presencia del dios de tu fe y realizar actos de sacrilegio. Generación de luz. Entonó para sus adentros, una gran bola de luz se sumó a su golpe reunido. Ningún mortal puede resistir la furia de un enviado de Dios. El otro brazo de Lille se levantó ahora y sincronizó su ataque acumulado con el del primero. Lo terminaría ahora con este único golpe. Este único ejemplo. Perecerás en el resplandor sagrado de esta luz. Sutilmente, Coyote tiró de un objeto que había estado ocultando dentro de su abrigo interior. Imperativamente, Lille señaló con los dedos hacia abajo desde lo alto, pronunciando el nombre de la creación y el portavoz de este milagro. Trompete. Una enorme explosión salió disparada a la existencia, capaz de borrar todo a su paso. La victoria estaba asegurada. No, era una certeza, y, sin embargo, Lille de repente sintió un escalofrío que inexplicablemente le recorrió la espalda. Coyote arrojó un arma esférica que se transformó en la figura de una mujer pelirroja frente a ella. La mujer parecía inofensiva, pero más que eso, se sentía inofensiva. Lille no podía recoger ningún tipo de energía espiritual dentro de ella lo suficientemente fuerte como para rivalizar con la suya, y mucho menos permitirle eludir el poder del Shaxis. Una mueca se formó en su rostro. Un farol. Eso fue todo esto. Fanfarria y drama innecesario. ¿Realmente pensaron que detendría su ataque solo porque apareció una nueva variable? No importa. Tenía plena confianza en el don otorgado por su señor. Este aspecto podría ser inferido por cualquiera que pudiera ver su expresión, y esto fue doble para la mujer que se atrevió a enfrentar su golpe más fuerte. Una sensación de calma ahuyentó su inquietud, pero la paz provisional se vio perturbada. ¿Crees que eres invencible?, preguntó la mujer. La pregunta no dio respuesta. Lille no se inmutó, pero levantó una ceja con desprecio. Piensa otra vez. Los sentidos de Lille hormiguearon, sus ojos miraron hacia el borde de su periferia donde alguien que preferiría no estar cerca de él apareció abruptamente. No. Esa traidora, ¿por qué estaba ella aquí? Justo ante la mirada de Lille, Silent apareció a cuestas de Ichigo, cuya velocidad superaba con creces al resto. Las facciones de Lille se endurecieron, recordando lo que le sucedería con Silent solo estando cerca de él. No importa que, no podía permitirse morir aquí. Si moría aquí, podía imaginarse que su final no sería diferente al de Pernida. HMPH, se burló, calmando a la fuerza sus nervios. Eso era si lo mataban en pedazos, y no importaba cómo lo pensara, ese resultado era poco probable. ¿Crees que eres invisible? Las facciones de Lille se torcieron gradualmente. Era esa voz halagadora otra vez. La confianza, la seguridad de ello. Era prácticamente un ataque a su persona. Lille no dudó en aumentar la potencia de su golpe para tragarse a esa mujer entera y al mismo tiempo encargarse de Coyote. Fue un error. El rostro de la mujer pelirroja se endureció, la energía mágica se hinchó a su alrededor que funcionaba con un principio diferente al de la energía espiritual.
Espada desgarradora del dios de la guerra. Era un poder que efectivamente anuló los aspectos de la ley y el tiempo, anulándolos y enfocándose en el aspecto de cortar el destino. Un concepto imposible de percibir y mucho menos interpretar mediante la flexión de causa y efecto. Lo que viene después cortará primero. El escalofrío que Lily había estado sintiendo se convirtió abruptamente en un estremecimiento, sus sentidos se encendieron en él. De la esfera que flotaba sobre el puño derecho del espíritu pelirrojo, emergió una espada, brillando con un brillo divino empujada hacia adelante. Escrito en la leyenda, era una espada que ponía el viento bajo el mando del usuario y podía penetrar a través de cualquier escudo o pared para infligir heridas penetrantes de las que nadie podía recuperarse. Una vez que se lanzó el ataque del oponente, no había escapatoria. Fue nombrado acertadamente por su propósito. Fragarach. El retador. El espíritu pronunció 3 palabras antes de alejarse en un silencio ensordecedor. Ya estás muerto. Un sol estalló en forma de una luz cegadora que no dejó nada excepto rastros de partículas espirituales que una vez más se canalizaron hacia Silent. Barra abajo, los vientos espirituales azotaron el área, el suelo bajo sus pies temblaba con cada choque y el eco reverberante del acero. Las ataduras de la cadena que sostenían el podio del rey espíritu crujieron y gimieron cuando toda la estructura mostró signos de colapso. Kisuke y los otros Shinigami que seguían observando las batallas desde el podio tenían expresiones cada vez más rígidas. Algunos miraban sus pies, otros con los ojos inyectados en sangre, y luego estaba Jin sonriendo todo el tiempo a pesar de que Rajiku se preocupaba por él por no molestarse en descansar de sus heridas, o tal vez estaba sonriendo por Rajiku. Nadie lo sabría. ¿Qué hay detrás de esa sonrisa? En cualquier caso, la reacción de Jin fue extraña. Todos los demás estaban inquietos por una simple razón que irritaba su orgullo, sentido de valía o visión del mundo. Estaban siendo marginados. Esto era descaradamente obvio. Muchos no sabían cómo sentirse al respecto, y muchos más no se resignaron. Kisuke sumergió el borde de su sombrero sobre su rostro y tarareó mientras evaluaba la situación a su alrededor, y luego se volvió para observar el estado de sus compatriotas. Muchos todavía estaban heridos por las secuelas de la invasión del Seireite y por parte de Kinki, y luego se debilitaron aún más para aumentar el entrenamiento en el Dangai. Lo que era peor, era que los esfuerzos de Kisuke para facilitar un medio para montar un contraataque habían fracasado en el sentido de que debería haber usado las ranuras de Dangai para otros en su lugar. Había sido un poco demasiado optimista en cuanto a las capacidades del Escuadrón Cero y descuidó el hecho de que a veces el poder no significa nada. Los resultados de esto se mostraron en una escena en la que pocos parecían dispuestos a intervenir. Para Shunsui, bien podría haber sido karma, para otros indecisión. El sonido de una hoja al ser desenvainada resonaba con la marcha rítmica de pesados pasos. Los poderosos han caído. Las palabras de Tosen fueron aburridas, pero llevaban la voluntad de una firme resolución. El peso de tu logro nunca puede perdonar el peso de los pecados que quedan enterrados. ¿Dónde está la justicia si las personas que guardan y hacen las leyes se ponen del lado de los que cometen asesinatos? Ichibei y el resto de la Guardia Real, a quienes Aizen les había quitado el poder, hicieron una mueca mientras desenvainaban sus espadas. No importa que, sus cuerpos todavía estaban imbuidos de la carne y la sangre del Rey del Alma. En todo caso, todavía tenían la fuerza de sus cuerpos físicos. No era mucho, y todos lo sabían. Tosen los masacraría, pero el hombre lo estaba arrastrando a través de su propia agenda, sin vindicación. El órgano de gobierno del Seireitei no tiene nada que ver con los guardias del Palacio Real, y Ichibei perdió la sonrisa. Lo había perdido desde el momento en que Aizen intervino y arruinó lo que podría haber sido la única oportunidad de cambiar las cosas. Hablas de justicia, pero actúas con traición. Hablas de pecado, pero no ves el tuyo. Al final, lo que buscas no es justicia, sino una salida para la venganza. ¿Y si lo es? Tosen se detuvo a solo unos metros de Zero Guard. Estaba completamente dentro de su rango de ataque. No insinúes que no estás involucrado. El Escuadrón Cero se creó durante mucho tiempo para salvaguardar el arreglo original de las familias nobles de la Sociedad de Almas. En todo caso, es tu influencia la que aprueba la continuación de albergar a aquellos que no son aptos para sus elevados títulos. Este mundo está torcido. Este mundo establecido sobre tu supuesto equilibrio está mal. Amigo mío, la mujer que solo predicó la paz.
Tosen estalló, su hoja desenvainada brilló y atravesó la débil defensa ante él como si fuera papel. La sangre comenzó a fluir, un corte horizontal atravesó la orgullosa insignia floral del Escuadrón Cero. El semblante de Ichibei decayó, un gruñido escapó de sus labios mientras Senjumaru y los demás intentaban rodear a Tosen pero fueron apartados por una explosión de energía espiritual como si nunca hubieran estado allí. Ella no hizo nada malo. No consideró a un niño ciego como un riesgo, sino como un amigo. No fue asesinada por un You en la búsqueda de su sueño como había imaginado, sino asesinada en tu sistema. Su asesino, impune y en libertad. Es el deber de un Shinigami dar su vida por la paz, razonó Ichibei uniformemente. Lo había visto, comprendido los acontecimientos del pasado y la necesidad del equilibrio presente. La santidad y la armonía de los clanes nobles deben permanecer incluso a costa de unos pocos trágicos. Su sacrificio por el mundo permite algunas concesiones. Vivir en un mundo sin orden, sin estructura y regulación lo revertiría todo a la oscuridad. Siglos. Tu orden. Tu estructura. Tu reglamento. No el nuestro. Tosen escupió con desdén, cada palabra seguida por el sonido metálico del acero. Chispas chisporrotearon desde el filo de una hoja, y el acero espiritual del cepillo de Ichibei lentamente perdió terreno frente a la espada de Tosen. Hoy, entrego a su debido tiempo. La saliva voló mezclada con gotas de sangre, mientras Ichibei se veía obligado a retroceder una y otra vez. Por un momento, el desconcierto entró en los ojos de Ichibei cuando miró a este compañero Shinigami sin hacer nada. Por derecho, Kaname Tosen era un enemigo de la Sociedad de Almas en principio por su traición a los escuadrones de la Guardia de la Corte. Como tal, era evidente con quién debería ponerse del lado del Shinigami y, sin embargo, muchos solo miraban, inquietos por el nivel de animosidad que mostraba Tosen. Más que nada, fue la implicación alarmante que Tosen había insinuado lo que los puso a tierra. Ellos también tenían amigos y familiares. Imaginar a uno de ellos muriendo injustamente y al culpable libre de la ley era nauseabundo. Por otra parte, no significaba que nadie actuó. Otro corte, y el agarre de Ichibei en su pincel de escribir se soltó, el arma rodó ruidosamente en el suelo. El semblante de Ichibei cayó inmediatamente. Saber de la justicia de un pobre. Tosen giró verticalmente. Sonido metálico. Dos espadas temblaron mientras luchaban entre sí por el dominio, los dientes de Tosen rechinaron de frustración. Kaname, gruñó hacia la figura a la que había llamado amigo antes que él. Komamura. Saijin suspiró, con los hombros caídos mientras sujetaba su espada con ambos antebrazos para defenderse del golpe dominante de Tousen. Los dos se miraron en silencio, antes de que Tosen comenzara a aplicar más y más peso en su espada. Quítate de mi camino, viejo amigo. Tú conoces mi objetivo. Lo único que vale más para mí que cualquier otra cosa. Saijin negó con la cabeza, detrás de él Ichibei comenzó a recuperar el aliento, irritando a Tosen sin fin. Lo defenderías a él y a sus compatriotas. Tosen prácticamente rugió, su tono gutural. La meta estaba a la vista, bueno, al alcance, y eso era lo que importaba. No. Defendería a mi amigo de cometer un error. Saijin puso más fuerza en sus brazos y redirigió la hoja de Tosen al suelo. Matarlos no hace nada. Significa todo. Tosen gruñó, rechinando los dientes. Si todavía me tratas como a un amigo, entonces hazte a un lado. No puedo. Saijin se mantuvo firme. Este no eres tú. Este no es el hombre que habló de paz y de llevar a cabo la voluntad de su amigo. Las venas se abrieron sobre la piel de Tosen, la ira y la frustración se mezclaron con la melancolía y el cansancio. Bastardo testarudo, murmuró, pero no había vuelta atrás. Una tercera espada apuñaló hacia adelante más rápido de lo que la mayoría podía percibir y terminó con el choque de espadas de Tosen y Saijin. Aplaudir. Ahora, no hay necesidad de pelear. Jin aplaudió un par de veces para llamar la atención, y cuando lo hizo, sonrió de oreja a oreja. Kaname, me alegro de verte. Solo escucha por un momento, ¿quieres, o crees que puedes poner cara de perro mientras yo te apuñalo por la espalda? Puedo estar herido, pero debes saber la velocidad de mi cuchilla. Los labios de Saijin se torcieron, la tensión prácticamente se desvaneció. Tosen rechinó los dientes. Ichimaru y en cierto modo, era irónico que el único otro que viniera y desescalara la situación no fuera un miembro del Seiretei, sino otro traidor. Oh no, la mirada de un ciego. Jin agitó las manos con miedo fingido, riéndose. Estoy aterrorizado, Ouchie. Papá.
Hiku-chan, ¿por qué? Callarse la boca. Rajiku volvió a golpear a Jin en la parte posterior de la cabeza, revelando que Jin no tenía la fuerza para resistir y mucho menos atacar, ya que su cuerpo casi se derrumbó por el golpe. Nervioso y con las mejillas encendidas por las travesuras de Jin en público, Rajiku resopló antes de arrastrar a Jin por el pescuezo de su Shyakuso. ¿Con qué diablos crees que te estás involucrando en tu estado? Ranchan, no me hagas Ranchan. Hiku, no lo escucharé, idiota. La cabeza de Jin se desplomó, arrastrando los pies por el suelo mientras trataba de aplacar a su amigo de la infancia. Entendiendo que Jin no se interpondría en el camino, la luz parpadeó en las facciones de Tosen. Sin embargo, la intervención de Jin fue más que suficiente para despertar a los demás de su aturdimiento. Dejando a un lado las diferencias de opinión, estaban cortos de personal. Por otra parte, nadie podría extrañar a Jin de haber esperado este resultado antes de actuar. De alguna manera, era tan aterrador como Aizen. De repente, Tosen se vio superado en número cuando los Shinigami se unieron detrás de Kisuke, quien dio un paso adelante. Lo siento, pero incluso tan débiles como son ahora, la Guardia Real puede ser útil para cambiar la situación, intervino Kisuke mientras cortaba una línea clara entre Tosen y todos los demás. Es posible que sus poderes hayan sido drenados, pero sus cuerpos permanecen como contenedores que podrían asimilar la energía robada del Rey del Alma por Aizen y Watch. Es lo que Ichibei y los demás planeaban hacer antes de que interviniera Aizen. ¿No es así, Ichibei? Tienes razón. Mejor el poder en nuestras manos que un megalómano, concedió Ichibei. Se levantó del suelo y se sacudió la suciedad de la ropa con la dignidad de su estatura. Tosen no estaba impresionado, sino burlón. Mejor el poder en manos de los justos que de los hipócritas. Se burló. Kisuke no estuvo de acuerdo. Aizen está lejos de ser justo y mucho menos libre de hipocresía. No estaba hablando de Aizen, Tosen negó con la cabeza y retiró su espada, sabiendo que tendría que esperar otra oportunidad. Los miró a todos. Esto no ha terminado, murmuró antes de desaparecer en un paso rápido. Kisuke parpadeó ante la respuesta de Tosen, pero frunció el ceño y optó por no pensar en ello. Lo que importaba ahora era qué hacer a partir de aquí. La idea básica a la que tenía acceso directo era recuperar el poder perdido del Sulking usando la Guardia Real como naves de repuesto. Por otra parte, Masaki parecía estar haciendo un buen trabajo por lo que había podido inferir cuando Masaki había sido llamado por los Oyous. Al final, Kisuke dedujo que él y Aizen habían llegado a conclusiones similares al estado actual de Masaki, por lo que no es de extrañar por qué se llevaron a Masaki. Por supuesto, uno específicamente no estaba tomando bien este desarrollo y ya estaba más allá del punto de agitación. Kisuke cerró los ojos y los abrió gradualmente a la vista que tenía delante. Como se esperaba. Pero Kisuke tenía que al menos intentarlo. Isin, no voy a dejar solos a mi esposa e hijo. Isin interrumpió bruscamente a Kisuke, ajustando su aori antes de decidirse mejor y quitárselo por completo. No iba a pelear como capitán Shinigami, sino como esposo y padre. El aori crujió cuando Isin lo descartó y cualquier valor que tuviera o simbolizara antes de poner un pie en el aire y desaparecer en un paso rápido como Tosen. Ni siquiera se molestó en esperar a que Kisuke o cualquier otra persona tratara de convencerlo de que reconsiderara sus acciones. Un gruñido nostálgico resonó. Ese es el tío que conozco, resopló Kukaku. Sin embargo, sus manos estaban apretadas en puños con tanta fuerza que sus palmas sangraban por las uñas que se clavaban en su piel. Su atención y ansiedad no estaban en Isin, sino en Kaien, quien estaba inerte e inconsciente mientras colgaba sobre el hombro de Milarose. ¿Qué le hicieron esos bastardos? Los labios de Kukaku temblaron, haciéndola tartamudear mientras murmuraba. Ni Kukaku, ni Kisuke, ni los demás habían sido capaces de notar el breve intercambio entre Kaien y Pernida a raíz de la explosión que voló a Pernida en pedazos. Por lo tanto, cuando Kaien colapsó abruptamente gritando, Kukuka solo se detuvo cuando Garju la tiró al suelo. Los dos eran demasiado débiles para involucrarse, y obviamente estaban amargados por eso hasta el punto de la frustración, pero al menos sus preocupaciones disminuyeron un poco cuando Kaien fue tomado por una de las manos del Oyou. Sin embargo, solo disminuyó. La perra lo está cargando como una especie de muñeco de trapo. Kukaku rechinó los dientes mientras que Ganju no estaba mejor. Kisuke se rió entre dientes. Por la forma en que lo veía, era bueno si Kaien estaba vivo. Un poco de trato rudo no importaba.
Lo que importaba eran otras cosas como, las que estaban por encima de sus cabezas. Si el padre se ha ido, entonces sin duda. Esa es mi familia, los ayudaría incluso si son Hoyous. Karin saltó en el aire y desapareció, probablemente en la misma dirección que Isin hacia donde estaban Ichigo y Masaki. De nuevo, como era de esperar. Kisuke suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. El Bankai de Kisuke que permitió a sus aliados heridos luchar ya lo estaba consumiendo lo suficiente, y ahora tenía que idear otro medio para revertir la situación para mejor. No tuvo más remedio que quedarse quieto y pensar para minimizar el consumo de sus reservas mientras maximizaba su tiempo para reflexionar, dejando el resto a sus propios pensamientos. La plataforma se balanceó y tembló, las cadenas que la sostenían en alto gimieron por las continuas llamaradas espirituales nacidas del choque de poderes. Bueno, viejo, silbó Shunsui, rascándose con una mano el volante de su barba de chivo. Nunca pensé que veríamos el día en que dejaríamos que Hoyous peleara por nosotros. Yamamoto tampoco. Peor aún, todo lo que podía hacer en su estado actual era mirar. A su alrededor, lenguas de llamas suaves chisporrotearon hasta convertirse en brasas a pesar de que Yamamoto no invocó su espada. Sutilmente, Yamamoto deja escapar un largo suspiro. En algún lugar de este mundo de espadas y acero, Ryujin Haka lo estaba llamando en reflejo. No pudo evitar recordar sus encuentros pasados y cómo Ryujin Haka siempre había tratado de perseguirlo. Tal vez realmente había habido una razón. Ryujin Haka nunca adivinaría mal. Quizás, realmente había sido demasiado terco, o tal vez era demasiado viejo y arraigado en la tradición. Independientemente, los días del pasado ahora se habían ido, y su fuerza estaba muy lejos del hombre que solía ser. Mirando en la dirección donde Coyote y Lily habían estado peleando, Yamamoto sintió ahora más que nunca la debilidad de la era. Las palabras de Iwatch hacia él en la sociedad de almas no habían estado equivocadas. Yamamoto Shigekun y Henriksai se había debilitado. No, en todo caso, había cambiado. Si esto era algo bueno o malo, era difícil de decir, pero más simple de observar. Oh, la ironía del pasado. Una vez, fueron los Hoyous y Kinki a merced de los Shinigamis, y ahora eran los Shinigamis a merced de ambos. Yamamoto gruñó, el escozor de sus heridas disparó un dolor punzante por todo su cuerpo. Sin embargo, no dejó escapar una sola palabra, ni hacia sí mismo, ni hacia las palabras bastante contundentes de Shunsui. En cambio, sus ojos sabios se cansaron, su barba blanca y suelta perdió su brillo con resignación. El ciclo había dado la vuelta. PFT. En nuestro nombre. Soifon escupió e hizo una mueca al registrar lo que acababa de decir Shunsui. El hombre no había sido exactamente muy sutil al respecto, y lo que era peor, era la falta de urgencia en el trasfondo. Soifon sintió que se le formaban nudos en el estómago, retorciéndose y revolviéndose como reflejo de su creciente incomodidad e indignación. ¿No pueden todos ver? Ella subrayó, siseando. Solo estamos en el segundo curso. ¿Qué crees que sucederá si ganan los Hoyous o Kinki? Todos seguimos nuestros caminos alegres y pretendemos que no tenemos diferencias entre nosotros, ¿o no eliminarías un problema de raíz? En efecto. Era lógico que las palabras de Soifon fueran las más lógicas. Muchos Shinigami, incluido el mismo Shunsui, reconocieron el punto con un breve asentimiento, y cuando la opinión comenzó a cambiar, una voz intervino. No llegaría a eso. Motas de luz bailaban en el aire como luciérnagas, el espíritu de Zanpakuto actualmente curando a Jushiro sacudiendo la cabeza. En cambio, es más probable que todos podamos seguir nuestro camino alegre, como dijiste, aseguró. Soifon hizo una mueca, frunciendo los labios con duda. ¿Y deberíamos confiar en esa conclusión solo en tus palabras, espíritu? El espíritu de la vaina asintió como si fuera su debido tiempo. Era lógico que el hombre que el espíritu de la vaina conocía no fuera alguien que siguiera la lógica de los demás para empezar, pero ¿cómo podría alguien tomar sus palabras al pie de la letra más allá de Shunsui? Lamentablemente, noble espíritu, no podemos arriesgar nuestras vidas y las vidas de los demás por suposiciones. Ana negó con la cabeza, su cabello trenzado se deshizo mientras la resolución sangraba en sus ojos. Soifon estuvo de acuerdo y asintió ante esto. Ella frunció el ceño, golpeando el suelo con un pie mientras reflexionaba en voz alta. O necesitamos conservar nuestra energía si deseamos poder hacer algo, o hacemos algo ahora.
Después de que Soifon terminó de hablar, inevitablemente se cruzó de brazos, resopló y miró a regañadientes a Kisuke con la esperanza de que tuviera algún tipo de plan. Puede que no le guste el hombre a nivel personal, pero reconoció su ingenio e intelecto. Todos lo hicieron. Seguramente, ya se le habría ocurrido algo incluso ahora. Él hizo. O al menos Kisuke solía hacerlo. Inicialmente, Kisuke hubiera querido asegurar la seguridad del Sulkin y continuar desde allí, pero con la intervención de Aizen y la rápida escalada de las hostilidades y los eventos, honestamente se quedó atascado. Sin embargo, seguía siendo un genio. Alguien que pudiera adaptarse a la situación y tratar de planificar a partir de ahí. Los labios de Kisuke se afinaron, una mano colocándose sobre su barba desaliñada, su pulgar descansando debajo de su barbilla. Yoruichi caminó sin decir palabra hasta su lado y colocó una mano sobre su hombro. Ya sea que se le ocurriera algo o no, nadie podía culparlo. Yoruichi sería el primero en protestar de otra manera. Eventualmente, Kisuke comenzó a formular gradualmente un plan de acción, su cabeza se animó. En su análisis sobre las lecturas de energía del basto de Wite y sus propias observaciones del antiguo ecomundo, ciertos principios habían salido a la luz. Luego estaban sus datos sobre Aizen y las últimas teorías sobre Iwatch. Todo a partir de aquí dependía de quién saldría victorioso durante este conflicto, o quién él quería que saliera victorioso. Tal como estaba ahora, probablemente era mejor permitir que los Oyous eliminaran a los miembros del nivel superior de Iwatch antes de pasar a los grandes jugadores. Hasta entonces Ikisuke rebuscó en algo que había estado guardando en una bolsa con su persona, antes de sacar algunos artículos y distribuirlos a quienes lo rodeaban. Esto es lo que hacemos. A un lado, el espíritu de la vaina de Zanpakuto frunció el ceño y suspiró. Ya sea que las acciones de alguien o de un grupo fueran correctas o incorrectas, al final era una cuestión de perspectiva. Esto, podía admitirlo a regañadientes, pero no cambiaba el sentimiento de decepción. Con el tiempo, lo verán, seguro.